Ley 16-92, sobre el Código de Trabajo Dominicano. De la apelación. Sección primera. Disposiciones generales. Artículo 619. Puede ser impugnada mediante recurso de apelación toda sentencia dictada por un juzgado de trabajo en materia de conflictos jurídicos, con excepción. Primero, de las relativas a demandas cuya cuantía sea inferior a 10 salarios mínimos. Segundo, de las que este código declara no susceptibles de dicho recurso. Las sentencias que decidan sobre competencia son apelables en todos los casos. Artículo 620. Solo puede interponer recurso de apelación contra una sentencia quien ha figurado en ella como parte. Sección segunda. Del procedimiento preliminar. Artículo 621. La apelación debe ser interpuesta mediante escrito depositado en la Secretaría de la Corte competente, en el término de un mes a contar de la notificación de la sentencia impugnada. Artículo 622. También puede ser interpuesto por declaración de la parte o de su mandatario en la Secretaría. En este último caso, el secretario redactará acta de la declaración, la cual firmará con él la parte apelante o su mandatario, si sabe y puede hacerlo. Artículo 623. El escrito de apelación debe contener, primero, los nombres, profesión y domicilio real del apelante, las enunciaciones legales relativas a su cédula personal de identidad y la indicación precisa de un domicilio de elección en el lugar donde tenga su asiento la Corte de Trabajo ante la cual se recurra. Segundo, la fecha de la sentencia contra la cual se apela y los nombres, profesión y domicilio real de las personas que hayan figurado como partes de la misma. Tercero, el objeto de la apelación y una exposición sumaria de los medios de hecho y de derecho en los cuales se funde. Cuarto, la fecha del escrito y la firma del apelante o la de su mandatario. Artículo 624. En el caso de que la apelación se haga por declaración en secretaría, debe contener las enunciaciones señaladas en los 3 primeros ordinales del artículo 623. Artículo 625. En los primeros 5 días que sigan al depósito del escrito o a la declaración, el secretario enviará copia a la parte adversa, sin perjuicio del derecho del recurrente de notificar su apelación a su contraparte. Artículo 626. En el curso de los 10 días que sigan a la notificación indicada en el artículo 625, la parte intimada debe depositar en la Secretaría de la Corte su escrito de defensa, el cual expresará, primero, los nombres, profesión y domicilio real de dicha parte, las enunciaciones relativas a su cédula personal de identidad y la indicación precisa de un domicilio de elección en el lugar de donde tenga su asiento la Corte. Segundo, la fecha de la notificación del escrito de apelación o del acta de declaración. Tercero, los medios de hecho y de derecho que la intimada oponga a los del apelante, así como los suyos propios en el caso de que se constituya apelante incidental y sus pedimentos. Y cuarto, la fecha del escrito y la firma de la intimada o la de su mandatario. Artículo 627. La defensa puede ser producida por declaración en secretaría, caso en el cual el secretario redactará acta con expresión de las enunciaciones señaladas en los 3 primeros ordinales del artículo 626, la cual firmará la intimada o su mandatario, si sabe y puede hacerlo. Artículo 628. El escrito o el acta serán notificados por el secretario a la apelante en las 48 horas del depósito o de la declaración. En el mismo término pasará el secretario todo el expediente a la Corte. Artículo 629. El juez presidente fijará el día y hora para conocer del recurso, en las 48 horas de haber sido pasado el expediente a la Corte. Entre la fecha de su ordenanza y la de la audiencia deberá mediar un término no menor de 8 días. Artículo 630. El secretario remitirá a las partes sendas copias de la ordenanza en las 24 horas de su fecha, dirigidas a los domicilios respectivamente elegidos en sus escritos. Estas notificaciones valdrán citación a las partes para la audiencia señalada en la ordenanza. Artículo 631. Puede admitirse la producción de nuevos documentos en los casos previstos por el artículo 544. La solicitud de autorización se depositará en la Secretaría de la Corte con los documentos cuya producción se pretenda hacer, 8 días antes, por lo menos, del fijado en la audiencia.
Artículo 632. Depositada la solicitud, se procederá conforme a lo dispuesto en la última parte del artículo 545 y en la primera parte del artículo 546. Sección tercera. De la audiencia. Artículo 633. El día y hora fijados se reunirá la Corte en audiencia pública. El presidente ofrecerá la palabra a las partes para que declaren si en el tiempo transcurrido después de la apelación ha intervenido algún avenimiento entre ellas, y para que, en caso contrario, traten de lograrlo antes de procederse a la discusión del recurso. Artículo 634. Se declara común a esta materia lo prescrito en la primera parte del artículo 527. Artículo 635. Transcurrido el tiempo suficiente, a juicio del presidente, sin que se haya logrado la conciliación de las partes, dicho funcionario dará por terminada la tentativa final de conciliación y ofrecerá la palabra a las partes para la discusión del recurso. Artículo 636. El presidente puede declarar terminada la discusión cuando la Corte se considere suficientemente edificada. En el curso de la discusión, o al finalizar esta, los jueces podrán solicitar de las partes o de una de ellas, informaciones adicionales o aclaraciones sobre los hechos, alegaciones de derecho o situaciones relativas al caso discutido. Artículo 637. Agotados los turnos, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 531. Sección cuarta. De la sentencia. Artículo 638. Se declara aplicable a la materia de esta sección lo dispuesto en los artículos 533 y 540 ambos inclusive, con las modificaciones que siguen. Primero. El término para el pronunciamiento de las sentencias será de un mes, a contar de la expiración del señalado a las partes para presentar sus escritos de ampliación, salvo lo dispuesto en el artículo 536. Segundo. La redacción de las sentencias corresponderá al presidente o al juez que éste designe en cada caso. Muchas gracias por su visita, que para nosotros es un gran honor y un privilegio. Por favor, tenga la gentileza de suscribirse a nuestro canal Balanza Legal.